Vamos a entrar. Ya. Bueno, ¿cuántos son ustedes que deberían estar presentes? ¿Me pueden decir cuántos son ustedes de su promoción? Si no me equivoco, como unos 105. Bueno, debería haber como unos 106 contándole a usted, doctora, en esta reunión. Ok. Ya, entonces faltan algunos que ingresen. Pero bueno, iniciaremos porque ya son la hora. ¿Ya? Me imagino que estarán ingresando. ¿En las primeras clases estuvieron todos o no? Bueno, no sé. Sí, doctora. Entonces, pero todos tienen el acceso, ¿sí? Porque veo solo 73. Voy a ir compartiendo mientras van ingresando, ¿ya? Sí, doctora, no se preocupe. Nosotros hemos coordinado con el tema de la asistencia. Cada Ya, delegado de sede va a tomar la asistencia de su sede. ok, ya. Sí, pero de todas maneras quería saber porque no están todos. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, doctora, Sí, sí se ve. doctora. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar la clase que nos toca ahora, que como ven es una clase bastante amplia, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible, ¿no? Como ven el título, vamos a recordar y revisar un poco sobre los cambios que tienen que darse en un bebé para que pueda adaptarse a la vida extrauterina, ¿no? Estos cambios obviamente le hemos pasado todos los humanos para venir a este mundo. Y luego el siguiente tema va a ser evaluación del recién nacido, ¿no? Entonces, el logro del aprendizaje del día de hoy es conocer los cambios fisiológicos, adaptativos, que son múltiples cambios a nivel de diferentes sistemas, pero principalmente respiratorios y cardiovasculares, ¿no? Que van a permitir que este nuevo ser vivo, ¿no? Pueda, ¿no? Adaptarse a vivir en un medio aéreo. Y posteriormente conocer cómo realizar la evaluación del recién nacido para poder reconocer, ¿no? Los hallazgos que puedan darse, ¿no? Y diferenciar, obviamente, lo normal de lo patológico, ¿no? Y también las variaciones que pueda haber en la normalidad. Entonces vamos a revisar el nacimiento, la adaptación, la evaluación del recién nacido, algunos instrumentos que nos sirven para evaluar al bebé, ¿no? Así como el examen que se tiene que hacer y por lo tanto finalmente identificar, ¿no? Al neonato que pueda tener alguna morbilidad. Entonces empezamos recordando qué cosa es el nacimiento, ¿no? Que se puede tomar también como el primer trauma que hemos pasado todos los seres humanos, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque el bebé para nacer alcanza niveles de adrenalina más altos, ¿no? Que las de una persona con un ataque al corazón. Son niveles bastante altos, considerando obviamente el pequeño cuerpo del bebé, ¿no? Entonces, este torrente de adrenalina es lo que hace que se active, no es parte de la activación de la respiración. Y además hay que tener en cuenta que todos estos cambios se dan en un instante para que el bebé pueda respirar y por lo tanto vivir. Solamente que por una cuestión metodológica lo vamos a separar en los diversos sistemas para poder revisarlos un poco más al detalle, ¿no? Y debemos siempre tener en cuenta que el bebé sale de un medio acuoso, porque acuérdense que intraútero, ustedes hicieron ginecobstetricia, el bebé está dentro del líquido amniótico y por lo tanto no respira, sino realiza el intercambio gaseoso la, con el cordón, a través del cordón umbilical, se alimenta de la mamá a través de la placenta, ¿no? Entonces nace de un medio acuoso hacia un medio aéreo frío y extraño, ¿no? Estos eventos obviamente se dan por la descarga simpática que estamos conversando en este momento, ¿no? Ven, ahí están unas fotos de un bebé, ¿no? Cuando nace. Entonces, ¿a qué hablamos o a qué llamamos adaptación neonatal? Al periodo de estos cambios fisiológicos, que a veces pueden ser dramáticos, pero no dejan de ser fisiológicos, que ocurren al nacer
y se van a dar en todos los sistemas, ¿no? En los órganos y especialmente, como les decía hace unos minutos, a nivel de los sistemas respiratorio y cardiovascular, para que los seres humanos nos adaptemos a la vida extrauterina. Cuando la transición es exitosa, ¿no? Vamos a tener entonces una interacción entre estos diversos sistemas, respiratorio, cardiovascular, termorregulador, metabólico e inmunológico en forma adecuada, ¿no? Y cuando hay una mala adaptación, es porque obviamente estos sistemas no han sido, ¿no? No se han adaptado de forma equilibrada. ¿Cuándo se dan esto? Cuando hay condiciones anormales, sobre todo las maternas, o también placentarias y en algunos casos también fetales. Y todo esto se puede dar durante el trabajo de parto, el parto o también en el posparto. Ustedes cuando han hecho ginecobstetricia probablemente han visto ya algunos factores que, que corresponden a esa especialidad, ¿no? Entonces, y cuando evaluamos, cuando vemos a un bebé, ¿no? Que se adapta, tenemos que tener en cuenta que es muy importante, ¿no? El reconocimiento temprano del recién nacido que pueda tener algún riesgo o un alto riesgo en esa adaptación justamente para poder iniciar una intervención apropiada y sobre todo oportuna, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos sistemas, ¿no? El sistema cardiorrespiratorio es el que principalmente tiene que adaptarse por los cambios que se dan, como les mencioné, salimos de un medio acuoso y un medio aéreo. Entonces tenemos que recordar un poco la circulación fetal. Las características de la circulación fetal que ven en la lámina, ¿no? Son que hay un ductus venoso. A disculpar acá porque tengo mi gatita que es muy traviesa. Ya pues, hija. ¿Ya? Este ducto venoso, miren, permite que la sangre oxigenada evite el hígado y conecta la vena umbilical con la vena cava inferior del bebé, ¿no? Existe también el foramen oval, el ductus arterioso y dos características fundamentales de la circulación fetal que luego van a tener que cambiar, ¿no? Para que se pueda dar la adaptación adecuada del bebé, es que hay una alta resistencia vascular pulmonar porque obviamente el pulmón no funciona cuando el bebé está dentro de la mamá, ¿no? Cuando está en el líquido amniótico. Y una baja resistencia vascular sistémica. Acá ustedes pueden ver un resumen, ¿no? Y comparar la circulación fetal con la circulación del bebé, del recién nacido, ¿no? Entonces, la circulación fetal, la oxigenación se da en la placenta. Hay diferentes shunts, como hemos mencionado, el ductus, el venoso, el foramen oval, el ductus arterioso. Hay una alta resistencia vascular pulmonar, que al nacer va a darse más bien con la respiración, un aumento del flujo pulmonar y el cierre de estos shunts, ¿no? Con una disminución de la presión pulmonar, para que pueda darse una adecuada adaptación, ¿no? Si no se dan estos cambios que estamos mencionando, obviamente la adaptación no va a ser adecuada, ¿no? Acuérdense que debido a la alta resistencia vascular pulmonar, la sangre que sale del ventrículo derecho no va a los pulmones, esto es a nivel fetal, ¿no? Sino que se desvía, como les mencioné, por los shunts, ¿no? Acá pueden ver la circulación fetal, ¿no? Y cuando se liga el cordón umbilical, obviamente se van a dar los cambios, ¿no? Para poder cerrarse sus shunts, ¿no? Y cambiar las resistencias, como hemos estado explicando hace unos minutos, ¿no? Entonces, cuando hay remoción de la circulación placentaria, va a darse un aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y también tanto una disminución de la resistencia vascular pulmonar para que pueda el pulmón funcionar, ¿no? Y esto va a dar lugar rápidamente a un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, miren, 8 a 10 veces, ¿no? Luego la reducción de la resistencia vascular pulmonar es lenta, alcanzando más o menos la cifra del adulto en unas 6 semanas, de 2 a 6 semanas, ¿no? Y esto va
condicionar luego un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y condicionando el cierre del foramen oval, que acuérdense que era un shunt a nivel de la circulación fetal. Entonces, cuando se inicia la ventilación, o sea, cuando hay la primera respiración, hay un aumento de la presión, ¿no?, del oxígeno en el alveolo y por lo tanto en la sangre arterial. Esto va a condicionar una vasodilatación pulmonar, ¿no? Al mismo tiempo, hay una expansión pulmonar, hay un restablecimiento de los vasos mecánicamente comprimidos que inicialmente han estado así en el feto, y todo esto va a dar, ¿no?, conllevar a un aumento de la oxigenación, y este aumento de la oxigenación va a dar lugar luego al cierre del ductus arterioso, ¿no? Como ven aquí, ya, disculpen, tengo a mi gatita traviesa. Ya, bájate. Ya, como ven acá, esta la circulación que les estaba mencionando, ¿no? Y acá tenemos un resumen. Ay, ya pescan. Disculpen, mi gatita está bien traviesa, ¿ya? Ya no vengas. Acá, como les mencionaba, hay un resumen de lo que ocurre a nivel de la placenta con el feto. Luego, ¿no?, cuando ya se da el nacimiento, los cambios en el nacimiento con el inicio de la respiración, la disminución de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Se da el pinzamiento del cordón, obviamente al pinzar el cordón hay una oclusión de la vena umbilical, el cierre del ductus venoso, la oclusión de las arterias umbilicales, y se da la separación de la circulación pulmonar de la circulación sistémica. Entonces hay cambios de presiones cuando se da el nacimiento, ¿no? Y acá, para poder ya ver los cambios también a nivel respiratorio, si bien es cierto, el sistema cardiovascular está ligado totalmente al sistema respiratorio, hemos conversado hasta ahorita de los cambios que ocurren a nivel cardiovascular, pero vamos a hablar ahora un poco, ¿no?, de lo que corresponde a el sistema respiratorio. Acuérdense que a nivel fetal, el alveolo, ¿no?, no está funcionando y más bien hay un líquido pulmonar, ¿no? Y entonces, para que pueda haber una adecuada adaptación, tiene que haber eliminación del líquido pulmonar fetal, que va de la mano con el establecimiento de la respiración espontánea, la disminución de la resistencia vascular pulmonar que hemos conversado hace unos minutos, que es parte del sistema cardiovascular, y también, ¿no?, lo que corresponde al surfactante, que es otro factor importante para que se dé una adecuada adaptación. Y todo esto, ¿no?, va a luego dar lugar también a la interrupción del shunt que conversábamos hace unos minutos, ¿no? Entonces, solamente recordar un poco con respecto al líquido pulmonar fetal, ¿no? En el periodo fetal hay una producción de 4 a 6 mililitros por kilo, ¿no? Y los días previos al parto, la producción es, miren, de 25 a 18 mililitros por kilo. Solamente que los mecanismos para que pueda eliminarse este líquido pulmonar fetal se empiezan ya a dar desde el inicio del trabajo de parto, ¿no? Por eso es tan importante que el bebé nazca por parto vaginal, porque esto es parte, ¿no?, de los mecanismos de adaptación, ¿no? Entonces, la eliminación del líquido pulmonar fetal comienza con el trabajo de parto hasta un 45%, como les decía, ¿no? Y termina casi con el periodo de adaptación, que luego vamos a ver los diferentes periodos de adaptación, ¿no? Hay una serie de mecanismos a nivel bioquímico también, ¿no? Pero el mecanismo también principal es a nivel mecánico, ¿no? Porque se crea presiones negativas. Estos son los mecanismos bioquímicos de los cambios de los canales, ¿no?, de sodio y agua, para poder hacer que este líquido pulmonar fetal se reabsorba y finalmente termine en los linfáticos del bebé, ¿no? Y pueda dar lugar a que ese alveolo esté listo a tener el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando se establece la respiración espontánea, como les mencionaba, hay una serie de factores mecánicos, la presión intratorácica negativa cuando el bebé el primer llanto, como ven aquí, ¿no?
Otros mecanismos a nivel químico, como el aumento del CO2 y la disminución de oxígeno, que activan quimioreceptores centrales que estimulan el centro respiratorio. También hay factores hormonales, como la liberación de catecolaminas que les mencioné, que es la primera, por decir, o la más importante para que se inicie el trabajo de parto. Y también estas catecolaminas estimulan la reabsorción del líquido pulmonar fetal. Hay otros estímulos también sensoriales, como son el cambio de temperatura. Acuérdense que el bebé dentro del intraútero tiene una temperatura de 37 grados aproximado y cuando sale, ¿no? Va a llegar a una temperatura de 26 grados, ¿no? Además de los estímulos, no solamente térmicos sensoriales, sino también estímulos táctiles. Cuando el bebé sale por el canal de parto, también son estímulos táctiles. Y cuando nace, cuando se le hace la atención inmediata, también hay estímulos táctiles. Hay estímulos también de sonido, luz, ¿no? Todo esto van a condicionar a correflejos que van a despertar al recién nacido. Y también hay otros mecanismos neuroquímicos centrales, como la liberación de péptidos en el tronco encefálico, que van a estimular, ¿no?, que la respiración se estabilice, ¿no? Acá solamente, aunque lamentablemente no tiene el audio, pero es para que ustedes entiendan que el cambio de presiones, miren cómo se infla, es como para que vean cómo funciona el alveolo, ¿no? El cambio de presiones, el bebé respira, inspira y el alveolo se va, ¿no?, llenar de aire, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, ese alveolo haya tenido la absorción adecuada del líquido pulmonar fetal y que también tenga el surfactante suficiente, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos que estamos conversando, ¿no?, van a también dar lugar a lo que es la disminución de la resistencia pulmonar, esto que como lo hemos conversado hace unos minutos, ¿no?, que conllevan no solamente el sistema cardiovascular, sino también al sistema respiratorio, ¿no? Es como que van de la mano, ¿no? Entonces, los factores que mantienen, miren, la resistencia pulmonar fetal alta, puede darse cuando hay una vasoconstrucción pulmonar hipóxica o cuando las células del músculo liso están hiperreactivas, ¿no? O sea, condiciones que no deberían ser, ¿no?, la normalidad, ¿no? El surfactante es solamente para que recuerden que es otro mecanismo, ¿no?, que está intrínseco en todo esto de la adaptación, porque si no existe una cantidad suficiente de surfactante, va a haber una mala adaptación o incluso generar morbilidad en el bebé, ¿no? Acuérdense que el surfactante es una sustancia, ¿no?, que cubre, como ven ahí, el alveolo, ¿no? Cubre el alveolo para que este alveolo no se colapse, como en este video que les estaba mencionando, ¿no? Cuando hay la primera respiración, el cambio de presiones hace que el alveolo se infle, pero en la expiración, si es que no hubiera surfactante, miren cómo se podría colapsar el alveolo. Entonces, lo que nos ayuda más bien el surfactante es que en la expiración ese alveolo no se colapse, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque va a disminuir la tensión superficial, ¿ya? Entonces, en la adaptación respiratoria tenemos un establecimiento de la respiración eficaz que va a dar lugar luego a una regularidad del ritmo respiratorio y obviamente ausencia de retracciones, ¿no?, o quejido, porque sí, esos son signos ya de dificultad respiratoria. Entonces, en la primera respiración, ¿no?, miren, el aire ingresa, el líquido pulmonar se iba reabsorbiendo, ¿no? Y en las respiraciones siguientes, obviamente, ya el alveolo va quedando ya con aire. Y acuérdense que también este alveolo tiene alrededor vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos tienen que dilatarse para que puedan dar lugar, ¿no?, a que estén adecuadamente listos para que se pueda dar el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos y los capilares de ese pulmón del bebé, ¿no? Entonces, resumiendo, la adaptación respiratoria, ¿no?, lo tenemos con compresión del tórax, ¿no?, que se da en el trabajo de parto, ¿no?
con estímulos térmicos, químicos, táctiles que acabamos de conversar en la primera respiración. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que debe existir una adecuada cantidad de surfactante, ¿no?, para que se pueda dar un establecimiento adecuado de la capacidad residual pulmonar del bebé, que más o menos es entre 20 a 30 centímetros cúbicos de aire, ¿no?, para que todo esto conlleve a una respiración normal de ese bebé, ¿no? Son varios mecanismos, como les acabo de mencionar, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible porque esto conlleva muchos mecanismos, pero por lo menos para que tengan una idea bastante sencilla de lo que ocurre. Si tienen preguntas, ustedes me levantan la mano, ¿ya? Bueno, entonces, la función efectiva del aparato respiratorio, ¿cómo lo vamos a tener? Con un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, ¿no? Para eso, obviamente, la presión o la resistencia pulmonar del bebé tiene que ser la adecuada. Tiene que haber una cantidad adecuada de surfactante, o sea, del tensioactivo, y la musculatura del bebé tiene que ser, ¿no?, la musculatura respiratoria suficientemente fuerte para que pueda soportar la respiración. ¿Y en qué casos vamos más bien a tener una alta resistencia vascular pulmonar? O sea, que va a conllevar a una inadecuada adaptación cuando hay hipoxemia, cuando hay hipoxia por alguna otra causa, por ejemplo, niños que tienen desprendimiento prematuro de placenta, ¿no?, prolapso de cordón, en fin, ¿ya? Cuando hay atelectasia pulmonar, cuando no hay surfactante en cantidad adecuada, o por alguna causa también tienen problemas hidroelectrolíticos como acidosis, o algunas veces cuando hay expansión excesiva del pulmón, ¿no? Entonces, esos son casos más bien ya patológicos. Entonces, una adaptación cardiorrespiratoria del recién nacido, ¿cómo lo vamos a ver? Con las funciones vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca en los primeros 15 minutos puede tener, miren, ese rango de 120 hasta 190, como promedio 160. Y luego baja, ¿no?, de 120 a 140 con un promedio de 80 a 180. Y la respiración en los primeros 15 minutos puede ser, obviamente, incrementada, 60, 70, algunas veces 80. Estamos hablando de los primeros minutos, ¿no?, con pausas muy, muy pequeñas, sobre todo durante el sueño, ¿no? Hasta ahí la adaptación cardiorrespiratoria. Vamos ahora a ver algunas adaptaciones de otros sistemas en forma muy, muy resumida. Principalmente lo que ven en la lámina es la adaptación metabólica. La adaptación metabólica, ¿no?, cuando hablamos de la glucosa. Tenemos que recordar que la glucosa fetal, obviamente, es aportada, ¿no?, por la placenta, ¿no?, mejor dicho, por la madre a través de la placenta. Y este aporte es continuo. Como es un aporte continuo, obviamente no es dependiente de los depósitos que pueda tener el bebé, ni tampoco de los mecanismos que pueda tener el bebé. Todo viene de la mamá, ¿no? En el feto, la insulina aumenta los depósitos de glucógeno y grasa, ¿no es cierto? Y la glicemia en el bebé se mantiene, ¿no?, casi similar a la glicemia del bebé, ¿no? De la mamá, diré. Entonces, miren que a nivel fetal se establecen las reservas energéticas, ¿no?, como para preparar al bebé para el nacimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a nivel del parto? Les decía que en el parto se da un mecanismo, ¿no?, de liberación de adrenalina muy fuerte, ¿no?, mecanismo adrenérgico, que hace que aumente el glucagón plasmático, ¿ya?, y disminuye los niveles de insulina plasmática. Esto va a favorecer, ¿no?, la glucogenólisis, ¿no? Y en el periodo neonatal, el aumento del glucagón va también a activar la glucogenólisis y posteriormente también la neoglucogénesis y la lipólisis de acuerdo a las necesidades del bebé, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nace el bebé y ligamos el cordón umbilical? Y obviamente con eso cortamos el pase continuo de la glucosa que les estaba mencionando, ¿no? Hay una interrupción de la circulación placentaria al nacer,
se va a producir obviamente una disminución de estos valores de glicemia, ¿no? Y estos valores de glicemia van a alcanzar los valores más bajos a la 1 o 2 horas de vida. A nivel fisiológico estamos hablando, ¿no? Posteriormente de eso, ya el bebé toma, obviamente, comando, ¿no? Con los mecanismos que estamos conversando, para poder usar sus reservas, ¿no? De glucógeno mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis de acuerdo a lo que su cuerpo lo necesite, ¿no? Y entonces acá tenemos que tener en cuenta que estos mecanismos, que si bien es cierto, existen tanto en los niños a término como en los prematuros, ¿no? Pero en los prematuros, acuérdense que hay un escaso depósito de glucógeno, además los sistemas enzimáticos también son inmaduros y además hay un escaso tejido adiposo. Y por lo tanto, por eso es que los prematuros tienen bastante riesgo de hacer, ¿no? Problemas de hipoglicemia y también los grandes, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta cómo se dan estos cambios, ¿no? En el feto, miren, el aporte de la glucosa de la mamá, les decía que era un aporte continuo, ¿no? Que más o menos se da de 5 miligramos por kilo minuto. Y cuando hay la ligadura del cordón, obviamente este es un cese súbito, ¿no? Y se tienen que activar los mecanismos que acabamos de mencionar, ¿no? Con respecto a la termorregulación, el bebé cuando está dentro de la mamá, ¿no? Hay lo que se denomina una termorregulación fetal, ¿no? Hay una estabilidad térmica en el líquido amniótico, ¿no? Y el calor del metabolismo basal siempre es disipado por la circulación de la placenta, ¿no? Porque está el bebé dentro de la placenta. Entonces, la temperatura del bebé está totalmente ligada a la temperatura materna, ¿no? El feto tiene una temperatura solo 0,5 grados más que la mamá, ¿no? Entonces, cuando nace, el bebé tiene que tener un periodo de adaptación térmica, ¿no? Acuérdense que hemos hablado de que al nacer hay una gran actividad simpática y esta actividad simpática de enérgica incrementa el uso de las fuentes energéticas. Entonces, las formas distintas de producción de calor en el recién nacido van a ser como ejemplo, temblores, cuando hay actividad muscular, en uso del metabolismo de la grasa parda, ¿no? Para poder regular su temperatura. Y también, ¿no? Esto se va a dar a través de diversos mecanismos, ¿no? Como son la vasoconstricción periférica, ¿no? La termogénesis química, ¿no? Obviamente hay un registro de alteración de la temperatura y por eso el bebé activa los mecanismos que estábamos mencionando, ¿no? Que al final van a dar lugar al uso de la grasa parda para producción de calor, ¿no? Entonces, la temperatura en el bebé, el rango normal, ya conocen, va a depender, ¿no? De si se toma a nivel de la piel o a nivel rectal. A nivel de axilar, la temperatura es de 36,5 a 37 grados, ¿no? Y acá tenemos que recordar los diferentes mecanismos por el cual el bebé pierde calor. Acuérdense que el bebé tiene, ¿no? Una piel fina, un escaso tejido adiposo, por más que sea a término, los prematuros con mayor razón tienen mucho, mucho menos, ¿no? Los vasos sanguíneos están más próximos a la superficie de la piel y además al nacer el bebé viene de un medio húmedo, o sea, la piel está húmeda y va a un ambiente frío. Por eso que les mencionaba de temperatura aproximada de 37, va a temperatura de 26 grados del medio, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer que tenga que usar los mecanismos que hemos conversado, ¿no? Y aquí tenemos simplemente que recordar que para que se adapte, ¿no? El bebé al inicio de la vida, se pueden dar estos mecanismos que ya todos conocemos, como son de convección, evaporación, radiación, conducción, que no lo vamos a desarrollar, pero simplemente para que ustedes sepan que existe, ¿ya? En lo de la grasa parda. Vamos a ver ahora entonces la adaptación gastrointestinal. La adaptación gastrointestinal, tenemos que recordar, ¿no? Que el bebé tiene una capacidad gástrica inicialmente limitada. Y eso va de la mano también con
la producción de calostro en los primeros días o en las primeras horas, ¿no? Y el vaciamiento gástrico es de 2 a 4 horas, ¿ya? Y además que el pasaje de meconio, miren, la mayoría de los bebés van a tener pasaje de meconio en las primeras 12 horas. Hay un porcentaje mínimo que puede ser después, ¿no? A nivel de, considerando también a nivel del sistema gástrico, tenemos que tener en cuenta la, la adaptación hepática. Y acá hay que recordar que hay un déficit temporal de los factores de coagulación, ¿no? Y esto, creo que ustedes tienen una clase de atención inmediata, me parece. Ustedes ahí van a recordar bien esto que les estoy explicando. ¿Por qué se utiliza la vitamina K? ¿Por qué le ponemos la vitamina K a los neonatos, a los bebés? ¿No? Tiene que ver con esto, ¿no? Porque hay un déficit temporal de factores de coagulación, ¿ya? Y hay una limitada habilidad para conjugar la bilirrubina indirecta en directa, así como también problemas con los depósitos de hierro. Por eso es que hablamos también en atención inmediata, de hacer la ligadura oportuna del cordón. A nivel renal, tenemos que recordar que el riñón es inmaduro, ¿no? Hay una filtración glomerular todavía disminuida, ¿no? Hay una gravedad específica de la orina baja, puede haber proteinuria transitoria, ¿no? Y debemos recordar que la primera micción, la mayoría también se da, al igual que el pasaje meconio, en las primeras 12 horas, ¿no? Casi 70%. Pero si un bebé no micciona en las primeras 24 horas, sí tenemos que obviamente hacerles estudios, ¿no? La mayoría debe miccionar en esas primeras 24 horas, ¿no? Con respecto al sistema nervioso, ¿no? Solamente hay que recordar que el peso del cerebro, ¿no? Que el volumen cerebral comparado, mire, con un recién nacido a término, conforme van pasando las semanas, este porcentaje va aumentando. Mira, 34 semanas, 65%, 36 semanas, 80%. Entonces, miren que en las últimas semanas hay un crecimiento muy, muy dramático, ¿no? Tanto a nivel de volumen del cerebro como de la diferenciación del cerebro. ¿A qué me estoy refiriendo? A la presencia de surcos, sinapsis, dendritas, axones, etcétera, oligodendrocitos y todo eso, ¿no? Entonces, es por eso que es importante recordar esto. Con respecto al tema inmunológico, ¿no? Sabemos que al nacer hay un retraso en la producción fisiológica de muchos componentes del sistema inmune, incluidos en los recién nacidos a términos. Por eso es que es tan importante que el bebé cuando nazca tome el calostro, porque el calostro materno va a suplir todas estas deficiencias, entre comillas, ¿no? Porque ya cuando hagan lactancia materna van a entender más esto, ¿no? A nivel del sistema eritroide, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que saber que va a haber un cambio de la hemoglobina fetal, que más o menos es un 50-70% al nacer, a la hemoglobina adulta, que más o menos la van a tener a los 6 meses, ¿no? Y lo otro es que la eritropoyetina hay niveles bajos al nacer. Y obviamente cuando es un prematuro va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces, esos puntos, ¿no? Quería recordarles con respecto a esto, lo podemos pasar, ¿no? De los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, resumiendo, una buena adaptación de todos estos cambios fisiológicos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay una eliminación del líquido pulmonar fetal, haya un establecimiento del patrón respiratorio continuo, una secreción adecuada del surfactante, un establecimiento de la capacidad residual funcional, una caída en la resistencia vascular pulmonar, y va de la mano, obviamente, con un incremento de la presión sistémica, ¿no? Y el cierre de los shunts, tanto del ductus, el foramen oval, ¿no? Un incremento del flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, un inicio de la termogénesis
para que pueda subvencionar su gasto energético y la movilización del glucógeno hepático con el inicio de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, para ¿qué cosa era la adaptación? Como les mencioné, los múltiples mecanismos que intervienen en la adaptación fetal a la vida extrauterina. Es importante comprender esta fisiología para poder, ¿no?, plantear intervenciones oportunas de acuerdo al caso que nosotros podamos encontrar, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que identificar los factores de riesgo que dificultan el adecuado proceso de esta adaptación, lo que les mencionaba hace unos minutos, ¿no? Y vamos a revisar ahora los periodos de adaptación. Ya hemos visto los cambios fisiológicos. Hasta ahí preguntas, chicos. ¿Todo claro? Como no los veo, la verdad. ¿Están ahí o no están ahí? Todo claro, doctora. Ok, ya. Entonces, por una cuestión didáctica, se ha separado, digamos, sistematizado los periodos de adaptación del bebé en base a esos cambios que hemos conversado. Entonces, hay diferentes, ¿no?, periodos de adaptación en los que vamos a revisar el color, la respiración, los ruidos cardíacos, la actividad motora, ¿no? Cómo van los intestinos. Miren que en los primeros 5 minutos el bebé puede tener cianosis, puede haber una leve distrés, ¿no? Los ruidos cardíacos van a ser intensos. Todo esto se da en el primer periodo de reactividad, ¿no? La actividad motora es alerta, ¿ya? Puede haber secreciones, puede haber un poco de moco. El intestino, los ruidos están ausentes todavía, ¿no? Si ustedes con un bebé nace y le toman ruidos, puede ser que no exista, ¿ya? En los primeros minutos. Luego, a la siguiente, ustedes pueden encontrar ya al bebé más bien medio rojito, porque ya llora. Los ruidos cardíacos se regularizan, el bebé entra ya a la etapa del sueño, ¿no? Ya no debe de haber secreciones y en el intestino ya ustedes van encontrando ruidos. Posteriormente ya puede haber cambios de color, ya no está rojo, sino medio sonrosado, ¿no? Ya no hay distrés o la respiración se mantiene, mire lo que estaba, o quizás 60, 80, se va normalizando hasta 40. Los ruidos cardíacos son más regulares o lábiles o variables, ¿no? Y pueden encontrar ya el segundo periodo de reactividad del bebé, porque ya puede haber actividad motora variable, ¿no? E igualmente ya el intestino ya puede haber eliminación de meconio, ¿ya? Y la temperatura también se va normalizando. Miren que esto es del año 65. Entonces, el primer periodo de reactividad lo tenemos en los primeros 30 minutos, en donde vamos a ver cambios de predominio simpático, lo que acabamos de revisar. Hay un estado de alerta alternando con actividad y llanto. Por eso todos nacemos, si hemos nacido bien, llorando, porque para dar la primera respiración, lloramos, ¿no? Y la frecuencia cardíaca puede variar, como les decía, 160, 180, respiratoria 30, 60 o un poco más a veces, ¿no? Y hay esfuerzo respiratorio, como les mencionaba. En el segundo periodo, ¿no?, también llamado de inactividad o intervalo de reposo, porque el bebé se duerme, ¿no?, se da en las 2 a 3 horas, ¿no? Hay una disminución marcada de actividad motora y entra pues en la fase de sueño. Por eso es que es tan importante que en este primer periodo, que es el de reactividad, se haga lo que es, ¿no es cierto?, el contacto piel a piel, porque el niño está despierto, está alerta. Estamos hablando de un niño normal, pues, ¿no? Porque ya cuando entra en este segundo periodo, el niño se va a dormir. Entonces, si está durmiendo, es imposible, pues, que lo pongamos con la mamá, contacto piel a piel. Tiene que ser por eso en la primera hora, porque este segundo periodo es a partir de la segunda a las 3 horas. El otro es 30 minutos a 1 hora, o mejor dicho, hasta 30 minutos o 1 hora, ¿no? Entonces acá, lo que les decía, las funciones vitales se van ya estabilizando, ¿no? Y ya se da el peristaltismo intestinal. Y el tercer periodo, o también denominado segundo periodo de actividad, que es las 6 a 8 horas, es parecido al primer periodo de reactividad, ¿no? Pero donde ya el bebé se va estabilizando y va a haber expulsión de meconio y va a tener más interés de comer, o sea, ya como que más hambre, ¿no? Y se ve a un bebé ya más estable, ¿no?
Entonces, hasta ahí hemos revisado en forma somera los cambios fisiológicos, ¿no? Y los periodos de adaptación. Ahora vamos a ver la evaluación del recién nacido, ¿no? ¿Cuándo evaluamos al recién nacido? Obviamente, cuando nace, ¿no? En la atención inmediata al nacer. Posteriormente, en el periodo de adaptación. Luego, cuando ya está terminando su adaptación, 6-8 horas, o también en alojamiento conjunto, ¿no? Que puede ser las 24 horas, 48 horas, dependiendo del tiempo que dure su hospitalización del bebé con la mamá. Por eso he puesto ahí cuando se requiera. Y obviamente previo a ser dado de alta del servicio cuando se va de alta con la mamá. O también de repente se va a hospitalizar dependiendo del caso. Entonces, cuando hacemos la evaluación del recién nacido, acá nos recordamos un poco la semiología que ustedes ya han llevado ese curso, ¿no? Y cuando hicimos semiología nos acordábamos, ¿no? De la inspección, la auscultación, la palpación, la percusión. Todos esos instrumentos que aprendimos en semiología lo utilizamos para evaluar al recién nacido, ¿no? Y además, sí tenemos que tener algunos detalles, que la evaluación del recién nacido es, valga la redundancia, bastante detallista. Tiene que ser una evaluación sistemática, o sea, sistematizada para que no se nos pase nada, de la cabeza a los pies, de región anterior primero y luego región posterior, ¿no? Aunque esta evaluación puede ser adaptada de acuerdo al neonato. Por ejemplo, si es un bebé que está en investigación, obviamente, ¿no? No lo vamos a movilizar tanto, pero ustedes van a aprender la evaluación del recién nacido normal, ¿no? Entonces, estos puntos simplemente para recordar de semiología. Entonces, cuando evaluamos, primero que hacemos, la ectoscopía. Y en la ectoscopía tenemos que evaluar varios criterios. Uno, el estado general, coloración, ¿no? Estado de conciencia del bebé, o sea, si vemos un bebé despierto, un bebé que está con tendencia al sueño, está letárgico, está soporoso, está comatoso, ¿no? El estado de hidratación del bebé, el estado nutricional del bebé, o si tiene alguna malformación evidente cuando lo estamos observando, ¿no? Y entonces en esa evaluación tenemos que ver obviamente la simetría, cómo respira, los movimientos, ¿no? El comportamiento del bebé, que incluyen la lactancia materna, o sea, cómo lacta el bebé. Acá tenemos que recordar que cuando hacemos la evaluación del recién nacido, no es solamente la evaluación estrictamente del recién nacido, es la evaluación del bebé y la interacción con su madre. Y en esa interacción con su madre, la podemos ver en qué? En la lactancia materna. Entonces, cuando evaluamos un bebé que rotan ahora, cuando rotan conmigo, ustedes van a ver, ¿no? Pasamos visita en alojamiento conjunto y hacemos la evaluación con la mamá. Obviamente en un bebé hospitalizado que está en la UCI es un poco más complicado, pero cuando es un bebé hospitalizado en intermedios que está más estable, también se tiene que hacer la evaluación con la madre. Porque acuérdense que este recién nacido depende directamente de la mamá. Entonces lo que nosotros, los que trabajamos con bebés, siempre tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Con la mamá, porque ella al final es la que va a cuidar luego al bebé cuando salga de acta, ¿no? Y obviamente en esta evaluación tenemos que tener en cuenta, ¿no? La medida y registro de todas las funciones que el bebé requiera, ya sea frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, presión arterial, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, vamos a ir al primer escenario de evaluación del bebé, que es cuando nace, ¿no? Ustedes cuando hagan atención inmediata y luego cuando hagamos RCP, porque vamos a hacer la simulación conmigo, ¿no? Lo primero que tienen que hacer al preguntarse cuando nace un bebé, ven ese rombito ahí, son 3 preguntas que nos hacemos mentalmente o si quieren también hablándola, no hay ningún problema. Primero, el bebé nacido es a término, tiene buen tono, o sea, vemos que se moviliza, tiene buen tono, o respira o llora. Si estas 3 preguntas es sí, entonces ese bebé debe ser evaluado y atendido junto a su madre, así como ven ustedes ahí en la foto. Ven ahí a la enfermera, aunque no tiene sus materiales, debería estar con su gorro y con su mascarilla, pero bueno.
Ya está, mire, poniéndolo al bebé en el pecho de la mamá. Acaba de nacer el bebé y lo ponen al pecho materno. Porque las tres preguntas dijeron sí, o sea, es un bebé a término, tiene buen tono y está respirando y llorando. Entonces lo pongo con la mamá, aprovechando ese primer periodo que hemos conversado, donde el bebé está despierto, reactivo, ¿no? Y obviamente aquí hacemos todo lo que es la atención inmediata, que ya lo vamos a conversar luego, ¿no? Si es que alguna de estas preguntas es no, entonces ya tenemos que actuar en consecuencia de acuerdo a cuál de ellas haya sido no, ¿no? Ahí tenemos que calentar, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea, ver si es que hay o no alguna obstrucción, en fin, secar, estimular, va a depender ya del caso. Cuando hagamos el RCP, vamos a ver cómo se va todo ese flujograma. Pero para efectos de este tema, es un bebé normal, que todo es sí, y entonces hacemos lo que acabamos de conversar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? El contacto precoz, como han visto en la lámina, lactancia materna, el clampaje tardío, que a mí me gusta llamarle más clampaje oportuno, que significa que yo voy a clampar el cordón voy a clampar el cordón cuando ya deje de latir, ¿no? Y los cuidados generales del recién nacido, que son mantener la temperatura, que implica secarlo y cambiarle de campo, aspirar solamente si es que hay secreciones que obstruyen la cavidad oral o la vía respiratoria, ¿no? Y las medidas profilácticas y la identificación. Y obviamente la antropometría después, ¿no? Y después este niño ya irá a alojamiento conjunto, ¿no? Con la lactancia materna exclusiva. Entonces, en esta evaluación vamos a utilizar algunos instrumentos. Ahí ven ustedes el test de Apgar, que se hace al minuto y a los 5 minutos cuando el bebé nace, en donde tenemos algunos criterios. Pero ustedes vamos a revisarlo también, esto con más detalle en atención inmediata, pero ustedes ya lo van a ver acá un poco en la teoría, ¿no? Vemos frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratoria, cuidado, bebita, disculpen mi gatita, ¿no? Cómo está el tono muscular. Y también si es que hay dificultad respiratoria del bebé, podemos, ¿no es cierto?, evaluar con el test de Sylvester-Anderson que ven en la lámina, ¿ya? Entonces, para evaluar al recién nacido, ¿no? Tenemos que saber primero cuáles son las funciones vitales normales. Les había mencionado hace unos minutos cuando hablamos de la adaptación, ¿no? Que hay rangos, pero ya cuando pasó el periodo de adaptación, esto es lo que debemos tener en cuenta para las funciones vitales del bebé. Frecuencia respiratoria, 40-60 por minuto. Frecuencia cardíaca, en realidad, es de 120 a 160. Las variaciones que ven en las otras líneas son de acuerdo al estado fisiológico. Si ustedes ven un bebé que llora, puede tener 170, 180, ¿no? O un bebé que duerme puede tener 90, puede tener 100. Ustedes lo despiertan y ya va a recuperar, ¿no? Con respecto a la temperatura, va a estar el rango desde 36,5 a 37,4, ¿ya? Tanto axilar o rectal, porque ese es el rango, pero siempre recordar que rectal es 0,5 grados más que la axilar, ¿no? La presión sanguínea promedio, ¿no? De 78 a 42, pero va a depender obviamente si es prematuro o a término. Y con respecto a la somatometría, que es lo que se hace a un bebé cuando nace, tenemos que tener en cuenta los rangos. Miren, el peso al nacer, que va de 2,500 a 4,000 gramos, que es lo que debe ser la mayoría, ¿no? Si es menos de 2,500 bajo peso, si es más de 4, va a ser macrosómico. Ustedes van a hacer una clase de eso, así que no vamos a desarrollar más. El perímetro cefálico, que varía de 33 a 36 centímetros. Si está menos, tenemos que plantearnos que esté con una microcefalia, o si está más, pues sea obviamente una macrocefalia. Talla, que va de 48 a 52 centímetros. Perímetro torácico de 30 a 35. Perímetro abdominal, ¿no? Solamente lo medimos si vemos que hay distensión abdominal. Ya casi se comió la distensión, ¿no? Entonces, en la ectoscopía, cuando vemos a un bebé, ya podemos tener una idea de cómo está. Por ejemplo,
el que estoy señalando el cursor es un bebé normal, no se le ve nada patológico. A diferencia de este chiquitín, miren, que es un prematuro que está, no cabe ni en la mano, ¿no? Y los bebitos de abajo, ustedes están viendo un bebé súper grande y gordo, macrosómico, evidentemente, ¿no? Tan solo viéndolo uno puede saber, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la evaluación del bebé, vamos a ver ahora algunas partes sistematizadas, ¿no? Como un resumen realmente, porque eso es todo semiología. En la piel, que vamos a ver la apariencia, ¿no? Si es rosada, ¿no? Y obviamente el color va a variar según la raza, ¿no? Y también van a haber variaciones, por ejemplo, el hemangioma, que acá ven esa niña en hemangioma en la región del frente, la mancha mongólica o este bebé con ictericia, ¿no? Entonces ustedes van a ver hemangiomas, lanugo, milia, dermis gaseosa, petequias, a veces teñidos de meconio, algunos eritemas, en fin. Entonces son variaciones que son bastante, digamos, sin mayor problema, ¿no? Pero sí anormalidades cuando ustedes ven una palidez o una ictericia precoz, o sea, el primer día, o hay cianosis central, ¿no? O hay pústulas o hay laceraciones. Estos sí ya son anormalidades que tenemos que obviamente tratarlas, ¿no? Como ven aquí en las fotos, ven niño, a ver, en la foto donde ven esos dos bebés, a este bebé lo ven más rojito, ¿no? Este es un bebé, ¿no? Pletórico, a diferencia de este otro niño que está ictérico, o acá que tiene un poco de cianosis, ¿lo ven? En su mano, ¿ya? Entonces, van a ver en la piel diferentes cosas, como por ejemplo acá está la milia, miren la milia en su nariz, ¿no? Las perles de Epstein, estos puntitos que ustedes ven aquí, o acá la melanosis pustulosa transitoria, o el eritema tóxico, que es muy común, acá el hemangioma, pero que es un hemangioma mucho más grande, a diferencia de la variación que vimos en la lámina anterior. Esta se llama mancha de vino porto o también otra mancha mongólica, ¿no? Acá está el lanugo, ¿ven? Este que estoy señalando con el cursor, ¿no? O la vermis gaseosa, ¿no? Acá piel seca y descamativa, que mayormente lo vemos en los niños postérminos, ¿no? O acá el albinismo. Y este de aquí, que es el mechón blanco, que la verdad que es bastante raro. Yo no lo he visto más que en los libros. Y cuando ya hacemos la evaluación regional, que les decía, en forma sistemática de la cabeza hacia abajo, ¿no? Tenemos que ver del hallazgo usual las variaciones y las anormalidades. Los hallazgos usuales es que la cabeza obviamente esté simétrica, como ven aquí. Puede haber un moldeamiento en los partos vaginales, pero que a las 24 o 48 horas se resuelve, ¿no? O cabezas medio redonditas en las cesáreas porque no han estado en trabajo de parto. Y la fontanela, sobre todo la anterior, debe ser palpable, al igual que las suturas, ¿no? Puede haber variaciones, como les decía, por el moldeamiento, puede haber caput sucediano y cefalohematoma. El cefalohematoma sí es una morbilidad. Esta foto que ustedes ven aquí de este niño, ven como un pequeño chinchón acá, como un cachito, ese es el cefalohematoma, ¿ya? También puede haber obviamente anormalidades, mira acá con uso de forceps, esta es una hendidura por uso de forceps, ¿no? Fractura de cráneo, en fin, todas esas son ya anormalidades muy marcadas. Acá tenemos que recordar que la fontanela, ¿no? Anterior se cierra, miren, hasta los 24 meses, ¿no? ¿Ya? La fontanela posterior sí se cierra a los 2 meses, incluso cuando nacen, a veces hay niños que no se les puede palpar mucho, ¿no? Pero sí las patologías con la fontanela abombada o excavada o la fontanela anterior larga, o sea, la fontanela que se conecta con la fontanela posterior. Son anormalidades. Si ustedes encuentran esto, hay que hacerle estudio al bebé. Y acá para que diferencien, ¿no? Estas patologías, ¿no? Cefalematoma y hemorragia subgaleal. El caput es algo, digamos, bastante benigno, ¿no? Es simplemente
Se considera traumaestético también, pero es un edema del tejido celular subcutáneo que se da por el pasaje del bebé por el canal del parto, ¿no? Y este edema se resuelve pues en 24 horas o un poquito más, ¿no? A diferencia del cefalematoma, que es una colección de sangre entre el periosto y el hueso, ¿no? Y el cefalematoma, ¿cómo lo reconocemos? Porque respeta suturas, a diferencia del caput. Puede haber una complicación del cefalomatoma que es la ictericia y anemia, ¿no? Y dependiendo de la magnitud del cefalomatoma, puede resolverse recién en 2 a 3 meses. Y la hemorragia subgaleal es algo severo, ¿no? Cuando hay una colección de sangre debajo de la galea aponeurótica, ¿no? Y esto tampoco respeta suturas, ¿no? Y obviamente, como es algo grave, puede dar lugar a shock, anemia del bebé, ¿no? Es un traumaestético muy serio, ¿no? En cabeza también tenemos que evaluar cara y orejas. Miren aquí, en esta foto, ustedes ven la micrognate evidente, ¿no? En la mandíbula inferior, en el maxilar inferior, ¿no? Es muy pequeño, ¿ya? Acá tenemos una parálisis facial congénita. Miren cómo se desvía, ¿no? El labio, ¿ya? La microtia, o sea, la orejita, miren, pequeña, y la notia, cuando ya no hay, ¿no? Orejas. Acá tenemos algunas variaciones de la oreja. La oreja bien formada es la que ven ustedes aquí, con cartílago presente, ¿no? Y además que la parte superior del oído está al mismo plano o por encima del ángulo del ojo. Eso es importante, ver esa línea, ¿ya? Puede haber variaciones como, por ejemplo, papilomas preauriculares, ¿no? Como ven aquí en la foto, ¿no? O puede haber también consistencia del cartílago que varía, a veces un poquito más blandita en los prematuros o puede estar doblado, ¿no? Pero cuando ustedes ven estas malformaciones, si bien es cierto, pues gatita, disculpen, es que mi gatita es bebita y por eso es un poco traviesa. Ya, cuando les decía que cuando hay estas malformaciones auriculares, que si bien es cierta pueden ser aparentemente benignas, estamos obligados a hacer una ecografía de los riñones para descartarle que no tenga algún problema, ¿ya? Y si ustedes ven una implantación baja de la oreja, tienen que buscar alguna signología adicional porque puede estar no relacionado a algún problema genético en el bebé. Como por ejemplo, ven aquí ustedes, síndrome de Apert, miren cómo va esa implantación baja de oreja, ¿no? Y aquí una atresia congénita de oreja, ¿no? En los ojos también hay que evaluar varias cosas, ¿sí? Simetría, la apariencia, si hay secreciones, cómo están las escleras y lo que hacemos en el tamizaje oftálmico, que es el reflejo rojo, ¿no? Siempre tenemos que haber una simetría en ambos ojos. Puede haber cuando el bebé nace edema, ¿no? Hay reflejo parpadeo. Cuando nace puede estar cerrado, la mayoría de niños, algunos sí pueden estar abiertos. No tiene que haber secreciones, ¿no? Y la esclera es entre blanquita y un poquito levemente azulada, ¿no? Y el reflejo rojo siempre tiene que estar presente, ¿no? Cualquiera de variación de lo que acabamos de hablar de hallazgo usual, obviamente es una anormalidad, ¿no? Como ven aquí, ¿ya? Vemos leucocoria en ambos ojos, es un glaucoma congénito, ¿ya? Y acá, esta foto, ustedes ven el reflejo rojo. Básicamente es mirarle con un oftalmoscopio cómo está el fondo de ojo, ¿no? Y acá se ve las escleras ectéricas de este niño y también una hemorragia subconjuntival. En la nariz, al igual que tenemos que ver la simetría, o sea, que esté en la línea media de la cara y que haya simetría en ambas hemicaras, ¿no? La forma y sobre todo la permeabilidad. Ver si el niño respira, ¿no? Fácilmente con la nariz cuando la boca está cerrada, porque si hay congestión nasal, obviamente va a tener dificultad y el niño va a abrir la boca, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que evaluar, ¿no? Y como acá en la foto, mira, hay una estenosis de coanas, atresia de coanas, ¿no? En la boca también hay varias cosas que evaluar. Los labios, la lengua, el paladar, las encías.
Los labios, la coloración que esté rosada, hacer reflejo de búsqueda, ¿no? En la lengua igual, si esté rosada, está dentro de la boca, el tamaño de la boca, ¿no? Y al evaluar el paladar, vemos si el paladar es ojival o hay alguna alteración adicional en el paladar. Y con respecto al paladar y la lengua, si es que hay, ¿no es cierto? Frenillo sublingual o anquiloglosia, ¿no? Las encías si están rosadas, si están bien formadas, si hay presencia de dientes, como aquí en la, en la lámina, ¿no? O arriba ustedes ven, miren, la fisura doble palatina, ¿no? ¿Ya? Y acá ven ustedes la anquiloglosia, el frenillo. En estos gráficos, son estas fotos, ustedes pueden ver aquí, miren. Ahí se pasó. Al fondo, aunque no se ve la fisura palatina, acá viene, este es labio leporino, este es una lesión a nivel de la mucosa y acá hay un diente, ¿ya? Una ránula se llama esto, ránula y mucosele. A nivel del tórax y corazón, como son, ahí están los dos grandes sistemas, cardiovascular y respiratorio, tenemos que ver simetría, ¿no? Primero, cómo está la forma y después obviamente hacer la evaluación de ambos sistemas, ¿no? O sea, los soplos, si existen soplos, cómo están los pulsos, cómo está la frecuencia cardíaca y la calidad de los ruidos cardíacos. Entonces, el tórax, como les mencioné hace unos minutos, ver todo eso. Y si es que hay dificultad respiratoria, realizar la escala de Silver Anderson, que ve estos parámetros que ven en la lámina, ¿no? El movimiento tóraco-abdominal, si es que hay desbalance tóraco-abdominal, vamos a ir nosotros pauteando con puntajes, igualmente con el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. ¿Para qué? Para poder nosotros luego definir qué tipo de distrés respiratorio tiene el bebé, si es un distrés respiratorio severo o es un distrés respiratorio leve. A nivel cardiovascular, lo que ya les decía, ¿no? Si hay soplos, cómo está la frecuencia cardíaca, la regularidad y todo eso, ¿no? En el abdomen y el ano, obviamente tenemos que ver primero lo normal, el hallazgo usual, que es un abdomen que puede ser relativamente prominente, pero siempre debe ser blando. El cordón umbilical, acá es muy importante ver el cordón umbilical, que tiene que tener dos arterias y una vena, ¿no? Y a nivel del abdomen, ¿cómo están los ruidos hidroaéreos? ¿Ya? Y el ano, si hay una posición normal del ano y sobre todo que esté permeable. Es algo súper importante, que no se les vaya a pasar los anos imperforados, ¿no? Por ejemplo, patologías como la que vean en esa foto, pues es obvio, ¿no? Pero el ano sí tienen que verificar bien que esté permeable, ¿no? Acá lo que les decía de los ruidos, miren acá ven un bebito con distensión abdominal, ¿no? Y acá pueden ver una hernia umbilical. En esta foto, una hernia umbilical y acá signos de onfalitis en la zona del ombligo, ¿no? Y una hemangión umbilical acá. En genitales van a ver de acuerdo a si es masculino o femenino, ¿no? Si es femenino van a ver los labios mayores, menores, ¿no? Si es que hay secreción vaginal o hay un poco de moco o de repente un poquito de secreción sanguinolenta. Si es varón, obviamente tienen que revisar que estén los testículos en el escroto y que esté adecuadamente el meato uretral en el pene, ¿no? Y si es que hay genitales ambiguos, como ven acá en esta foto. ¿Veis? Miren. Acá ven otras fotos, ¿sí? Que no ven, por ejemplo, aquí en esta foto, uno de los testículos. Con el grupo 1 que estuvo conmigo hoy día, pudieron ver que una clitorquidia, por ejemplo, ¿no? Y ya para acabar un poco la evaluación en forma rápida, ¿no? Es la región posterior. Recuerden que les dije región anterior, ahora región posterior. Región posterior que vamos a ver la columna vertebral. En la columna vertebral vamos a ver
primero cómo está la columna, si está totalmente, ¿no?, cerrada, no hay aperturas, como por ejemplo aquí este huequito, o acá en esta zona lumbar, ¿no? Y además que esté, obviamente, flexible y además que no esté desviada, ¿no? Puede haber variaciones como el hoyuelo o en la área coxígea, ¿no? O la nubo, ¿no? Pero anormalidades como la espina bífida o mechones de pelo o los mielomeningoceles obviamente son evidentes, ¿no? Y requieren el manejo que se debe. Las extremidades, tanto inferiores como superiores, ¿no?, tienen que ser también evaluadas, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver variaciones y anormalidades, como ven acá en la foto, ¿no? Acá hay una focomelia, ¿no? No tiene miembros superiores, ¿no? O también anormalidades pequeñas, como por ejemplo, sindactilia o polidactilia, como vamos a ver acá en estas fotos, ¿ya? Por ejemplo, acá hay 2, 4, 6 deditos, ¿ya? O también ver la diferencia de color o temperatura en extremidades. ¿Saben? Sindactilia, miren, varios dedos unidos. Acá polidactilia, clinodactilia, cuando es a nivel del meñique. Pliegue simiano, ¿no? A nivel del miembro superior, a nivel del miembro inferior, ustedes tienen que ver cómo está, ¿no? Si es que hay metatarso valgo o varo, o cómo está en la tibia, ¿no? Y por último, en extremidades siempre tienen que acordarse de hacer, ¿no es cierto?, la aducción y la abducción, o sea, la maniobra de Ortolani Barlow para ver si es que hay displasia de caderas. Y en el sistema nervioso, que es bastante amplio, solamente lo vamos a resumir, ¿no?, que ustedes tienen que ver el tono muscular y los reflejos primitivos. ¿De qué reflejo estamos hablando? Reflejo de búsqueda, ¿no?, cuando hago al bebé así. Reflejo de succión, miren que le pongo el dedito y el bebé succiona, o de repente le hago tomar a la mamá, ¿no? Prensión plantar, prensión palmar, ¿ya? El moro, ¿ya? Y reflejo de marcha. Y cuando hacen esta evaluación del sistema nervioso, tienen que tener en cuenta estas patologías que lamentablemente todavía sí se siguen presentando por problemas de trauma obstétrico, porque la lesión del plexo braquial superior, o sea, la parálisis de Duchenne, no es tan infrecuente. Yo he visto el mes pasado y el diciembre también otro niño con fractura de clavícula y comparece a uno y el otro con parálisis de Duchenne, que es la mano del mesero, que lo ven ahí, ¿no? La de Klum también se presenta, pero no lo he visto buen tiempo, ¿no? Que es la mano en garra. Entonces, ya para terminar, todo esto que estamos conversando de la evaluación del recién nacido, ¿no? Al final, ¿para qué nos va a servir? Para identificar al neonato con algún problema o al neonato con alguna morbilidad. Y entonces, ¿en qué nos basamos? Primero en la historia clínica, que ustedes han sido su primera clase, pues de la segunda. ¿Para qué? Para identificar factores de riesgo. Y luego de la identificación de factores de riesgo, la evaluación física que hemos hecho ahorita, un poco apretada, para que podamos tener en cuenta luego, ¿no?, el diagnóstico del bebé y un manejo adecuado de acuerdo a cada caso. Y la evaluación del recién nacido en el alojamiento conjunto, como les decía, se hace con la mamá. Miren, acá hay un bebé que se le evalúa con la mamá y se evalúa también la lactancia, cómo está lactando el bebé y cómo se está vinculando la mamá con el bebé y el bebé con la mamá. Porque acuérdense que una relación es de ida y de vuelta, ¿no? Y cuando evaluamos también al bebé en alojamiento conjunto, evaluamos el tema de hidratación y nutrición con respecto al peso del bebé, ¿no?, al nacer con respecto al día que estamos evaluando, ¿no? Así como la búsqueda de signos y alarma para ver si se presenta alguna morbilidad en el camino. Entonces, para terminar, vamos a terminar con un par de láminas para que ustedes reflexionen un poco, ¿no? Miren que esto lo escribió William James en el siglo, miren, 1890. Él mencionaba la frase que ven ahí, que dice así: asaltado por los ojos, los oídos, la nariz, la piel y las entrañas, toda una siente que todo no es más que una destellante y ensordecedora confusión. Es así como a veces venimos al mundo, no sabemos dónde estamos.
Acuérdense que dentro de la mamá estaba en totalmente paz y tranquilidad y nace así. Y entonces nosotros como médicos lo que tenemos que tratar más bien es que el bebé luego regrese a como estaba, ¿no? Y para eso tenemos que apoyarlo a que ese shock de adrenalina baje, cortisol baje y pueda más bien, al estar con su mamá, entrar en un periodo, ¿no? En donde la oxitocina y la serotonina sean las que más bien prevalezcan, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el bebé se alimenta de leche materna, se alimenta de caricias, se alimenta de abrazos, de besos, de palabras cálidas y amorosas, se alimenta de gestos cálidos, de todo lo que está en su entorno, es como una esponjita. Entonces, si ese entorno a ese bebé le muestra amor, se va a alimentar de amor. Y eso es lo que nosotros debemos promover, chicos, en donde estemos. ¿Ok? Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas ninguna? Están ahí y me preocupa porque no los veo. Todo claro, doctora. Estamos. ¿Sí? Entonces, si no hay más preguntas, yo lo dejé cuando programé esto, que se grabe la clase, entonces ustedes pueden revisarla cuando la necesiten. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, chicos, terminamos la clase. Espero que les haya sido útil y que hayan aprendido. Gracias, Muchas doctora. ¿Ok? Chao, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.